Y luego, lo que es ya en la entrevista, sí que ayuda mucho para esa parte de comunicación y para poder, porque muchas veces lo que nos pasa es que en nuestra cabeza no ordenamos los pensamientos cuando nos hacen una pregunta y en esa pregunta que parece muy tonta, seguramente hay algunas que son tontas y que no sirven para nada, literal, y que yo creo que se levantan un día y se inventan esa pregunta. Pero hay otro tipo de preguntas que te hacen en las entrevistas que lo que quieren es que en base a tu respuesta sacar de ahí información de estas soft skills para, bueno, pues que sea relevante eso que le vas a contar y de ahí que saquen cosas. Y muchas veces no es que, o sea, no las sabemos defender ese tipo de entrevistas porque igual no ordenamos bien nuestros pensamientos. Entonces, aquí hay una especie de, bueno, método, framework, que es el método STAR, para cuando os hagan preguntas de, pues, telefónicas o de videollamada o presenciales, pero que no sea de la parte técnica. Incluso aunque sí es de la parte técnica, pero que sea algo de cómo resolviste esto, pero que sea, o sea, que sea algo más como contado. Ejemplo, a ver, estáis en una entrevista y te dicen, vale, pues tienes experiencia, o sea, a mí me pasó para un banco y me dijeron, tienes experiencia en hacer, o sea, en NLP, que es la parte de procesamiento de textos. Y yo le dije, sí, tal. Entonces, parte me dijeron, vale, pues podemos ver algo en producción, nos puedes pasar tu portfolio para que veamos lo que has hecho y demás. Pero también otra era, vale, cuéntanos cómo lo hiciste, qué problemas resolviste y cómo lo hiciste. Entonces, en este tipo de preguntas, que esta es un poco técnica, pero que también puede servir para otro tipo de pregunta, de cuéntanos qué problema tuviste y cómo lo resolviste y de qué forma, etcétera, etcétera. Que de ahí lo que hacen es sacar información. El método STAR es una herramienta que vas a facilitar esto. Al final, el método STAR viene de las siglas: la S de situación, la T de tarea, de task en inglés, la A de acción y la R de resultado. Entonces, este método al final es algo que si tú lo vas practicando en esas entrevistas, como te pregunten cosas raras de situaciones o de cosas del pasado que tú muchas veces te quedas pensando, no lo relacionas bien, no lo sabes defender, no sabes demostrar lo que realmente allí conseguiste, te va a servir. Entonces, un ejemplo de este método STAR sería, imagínate, es que te pueden preguntar cosas como esta, que os he puesto un ejemplo, de describir una situación en la que lideraste un equipo para alcanzar un objetivo difícil. Esa puede ser una opción. Otra opción es como lo que yo os he contado. ¿Vale? La pregunta de, describe cómo resolviste ese problema usando NLP. ¿Vale? Son dos tipos de preguntas diferentes. Esta es más de soft skill, la otra tiene una componente técnica, pero que os pueden preguntar. Entonces, tú tienes dos opciones. Una, o quedarte pillado y, bueno, empezar, bueno, pues pasó esto, tal, y a lo mejor le das una respuesta muy breve, poco desarrollada, que igual la otra persona no entiende, pero con el método STAR te puede ayudar a colocar esos pensamientos y a darle un orden. Entonces, el método STAR, un ejemplo de esta pregunta, que es describir una situación en la que lideraste a un equipo para alcanzar un objetivo difícil, sería la S de situación. Pues aquí lo que tienes que hacer es contarle esa situación. Es decir, ahí tú le tienes que visualizar a esa persona, a ese recruiter, jefe o quien sea que va a tomar la decisión, tú le tienes, o sea, al final somos personas, entonces tú le tienes que meter en su cabeza que esa persona lo imagine, que esa persona al final lo quiere para su empresa, esa situación y ese contexto. Entonces, si tú estabas en una empresa que hacía tanto, que tenías tantas personas a tu cargo o compañeros, que te encargabas de esto, del otro, etcétera, todo eso se lo tienes que visualizar. Ejemplo, durante mi tiempo como gerente de proyecto, project manager, data scientist, data analyst, yo qué sé, departamento de IT, lo que sea en lo que vosotros os hayáis dedicado, que es que al final todo esto en lo que vosotros os dedicáis, o habéis dedicado, va a servir. Todas esas soft skills son cosas que tenéis ganadas para el siguiente puesto, aunque sea de una rama diferente. Durante mi tiempo como X, en mi empleo anterior, nos enfrentamos a pues, este problema en un plazo ajustado para completar el proyecto, para un cliente importante, el proyecto involucraba tal, tal, tal. O sea, le tenéis que definir bien, pues gestión de inventario, que era vital para poder mejorar las operaciones del cliente, los procesos. También aquí, como tip, si dais datos, incluso también a la hora de, en el LinkedIn, en vuestra experiencia, en el currículum, dar datos o dar cosas concretas también funciona mucho mejor. Para las personas siempre es mejor decirnos que tú con tu proyecto, con tu gestión, con el software en el que trabajaste, con todo eso, yo qué sé, pues incrementaste en un 30% las ventas de tu empresa anterior, es mucho mejor
que no decirlo, ¿vale? Eso te da, es un tip también que te eleva un poco para que pases esa entrevista. O sea, esas son cosas que gustan. Esta parte de situación, luego la parte de tarea, que es la T-Task. Aquí lo que tienes que hablar es de lo que hiciste o lo que hacías. Por ejemplo, mi tarea era liderar un equipo multifuncional compuesto por ingenieros, analistas, personal administrativo para garantizar que el proyecto se completara dentro del plazo y presupuestos establecidos. Además, tenía que asegurarme, aquí al final, pues tú puedes explayarte un poco más en qué cosas te encargabas, qué tareas, y aquí sí tienes que decir cosas que, bueno, que te pueden dar valor o que pueden ir vinculadas con digamos, ese puesto para el que tú estás, mejor, ¿vale? Porque una cosa es decir, pues sí, pues estaban con un Excel haciendo estos cálculos, a decir, pues usé pues, o creé una herramienta de análisis en Excel o de visualización en Excel que lo que permitía era analizar datos de no sé qué para implementar mejoras o no sé cuánto. Es la misma cosa, pero son dos formas diferentes de contarlo. Y es una forma, te va a dar más valor que la otra. Acción, que sería eso, la de acción, ¿no? ST. Aquí es qué hiciste. O sea, esto digamos que es qué hacías, qué te encargabas, y esto es qué hiciste para resolver eso. ¿Vale? Pues qué hiciste en ese proyecto, qué decisión tomaste, qué tecnología usaste, cómo resolvisteis tal cosa. Y esto al final también es algo que te lo van a preguntar. Bueno, pues en este caso, para abordar este desafío, primero reunir al equipo para asignar roles, tiempos, expectativas, responsabilidades. Desarrollé un plan detallado con KPIs, con tiempos y demás, todo esto porque al final estoy poniendo el caso de un gestor de proyectos. Imaginaos en el caso de un proyecto de Data Science, ¿vale? Y luego, por último, el resultado, que aquí pues es donde también donde podemos poner esos datos que yo os decía. Es decir, ¿qué lograsteis con todo esto en esta situación que podría ser un poco como el problema o el contexto y con esta tarea y esta acción, que es lo que tenéis que hacer y lo que hicisteis para resolverlo? ¿Qué resultado hicisteis? Es decir, pues en mi caso, pues yo le conté pues, con esa pregunta, pues que al final cogimos y el proyecto lo vendimos y lo implementamos para una universidad pública de España, para mejorar la atención al cliente, de los usuarios y demás, que la podías ver aquí, tal, 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 tal. Pues todo eso al final te da mucha credibilidad, pueden ser otras cosas, cada uno lo que hagáis, pero al final este es el resultado, es cómo tú, con todo esto que hiciste en base a un problema, le dabas la solución. ¿Vale? ¿Cómo generaste la solución? Porque al final las empresas quieren o queremos invertir en personas que nos resuelvan problemas y que nos den beneficio. Entonces, todo eso que tú en ese CEO, en ese CTO, en ese recruiter, en todo eso, le puedas hablar de un problema y dar una solución, eso lo van a querer y lo van a desear. Y esto es aplicable a vender tus proyectos, vender tus servicios o venderte a ti para que te contraten. Al final, es esa parte emocional que es lo que quieren, básicamente. Problema, solución. Si tú ya lo resolviste esto mismo de esta forma y además me lo puedes demostrar pues con tu proyecto en un portfolio, pues yo quiero que repliques exactamente lo mismo para mi empresa, contratado. Básicamente funciona un poco así, la psicología humana, y obviamente luego hay diferentes personas, diferentes partes que ocurren en un proceso de selección, pero que al final te contratan por eso o nos contratan por eso. Entonces es importante también que tengamos este punto de vista y que no veamos muchas veces los procesos de selección ni como que los de recursos humanos son lo peor, ni como que el mercado es una mierda, ni como tal, sino al final qué cosas podemos analizar, entender y estudiar de cómo está todo en cada una de las etapas para llevarlos a nuestro favor. Y al final, como yo siempre digo, este proceso desde que tú pues empiezas a formarte, te formas, aprendes y demás, hasta que consigues tu objetivo, me da igual, yo os digo, el objetivo, que te contraten, que te compre un proyecto, montar una startup de éxito, servicios, al final es lo mismo, es poder vivir de ello. Me da igual, para mí es un embudo que consta de diferentes partes y que tú tienes que ir pasando en esas partes, y es un embudo porque al final, hasta llegar a ese punto, pues obviamente vas a pasar por partes, va a haber diferentes personas, va a haber competencia y demás. Pero son esas partes, ese, bueno, embudo, pipeline, ¿no? Que tú vas a ir pasando paso a paso y que al final, si tú juntas todas las partes y tú haces bien todas las partes, es imposible que no llegues al objetivo. O sea,
Al final, también para eso es interesante analizar. Por ejemplo, pues cuando ya estás en este proceso, lo primero que tú querrás es que te contacten contigo para tener esa primera entrevista. Si estás fallando ahí, si no están contactando contigo, ¿qué puedes revisar o qué puedes mejorar? Pues vas a poder revisar o vas a poder mejorar la primera etapa, que la primera etapa es, vale, si ni siquiera estás teniendo oportunidades, o bien los conocimientos, o sea, básicamente tienes que aprender más cosas, o bien LinkedIn y tu marca personal, o bien tu currículum, o bien tu carta de presentación, o bien tu portfolio. ¿Vale? Estas son las, digamos, las cosas principales que si no estás teniendo ofertas de empleo, conocimientos. Y esto es lo que tú tienes que revisar y mejorar. Después, y bueno, también a lo mejor las estrategias, es decir, cómo tú estás haciendo para que te encuentren, contacte contigo y demás, también. Ahora, que ya estás empezando a tener entrevistas, pero yo qué sé, te quedas a lo mejor en la primera fase. Bueno, pues hay que ver si esa primera fase es una fase, digamos, técnica, pues solo te queda practicar y mejorar, bueno, pues con libros, con más ejercicios de nuestra formación, con otras herramientas. Si es un tipo de, bueno, y seguir formando y haciendo proyectos. Si es un tipo, te quedas en la entrevista más de soft skills, pues aquí también tienes que mejorar estas soft skills. Normalmente mejorar comunicación, porque al final el cómo nosotros comunicamos es lo que nosotros vamos a transmitir. Y el cómo nosotros comuniquemos que hacemos esto, hacemos aquello, si nosotros realmente le vamos a transmitir si tenemos liderazgo, si nos llevamos bien o si sabemos gestionar proyectos. Y al final, bueno, pues es básicamente eso, es como ver en qué etapa estamos como fallando para ir mejorando esa etapa, pasar a la siguiente y ahí lo mismo, pues será practicar, entrenar y hasta mejorar y pasar a la siguiente. O sea, al final es como una pantalla de un videojuego. Cuando tú ya vas dominando una etapa, que esa es tu primera etapa, vas a pasar a la siguiente. Y ahí pues tendrás otros obstáculos y pasarás a la siguiente. Y hasta aquí es más o menos lo que tenía preparado sobre esta parte. Un poco hilando cada una de las etapas que hemos estado viendo para que cuando ya vas teniendo ese conocimiento, pues esas hard skills, ¿no? Que te van a permitir ya desarrollar lo que las empresas necesitan, pues cómo ir paso a paso comunicándolo y consiguiéndolo hasta dar con, bueno, con tu primer empleo o tu nuevo empleo o tus nuevas funciones o tu nuevo emprendimiento, porque al final luego muchas cosas son aplicables. La marca personal, los conocimientos, el cómo tú comuniques, el cómo tú contactes, tu red de contactos, todo eso son cosas aplicables tanto a lo uno como al otro. Da igual si eres freelance, si eres contratado, da igual si tienes una startup o si tienes o si haces servicios. Da igual si haces desarrollo de producto o si das formación, da igual. Todo eso es transversal a, al tipo, y da igual si estás en una gran empresa o una pequeña empresa. Todo eso es transversal a todo. Por eso al final, o sea, realmente es un proceso que es similar. Que obviamente yo os lo aplico para este trabajo y este sector porque es lo que estáis, digamos, aquí estudiando y lo que queréis, pero que incluso para cualquier tipo de vía de ingresos, como vimos aquí, también te va a servir.